Vamos a hablar de las sentencias condicionales y las sentencias repetitivas. Un tipo de datos boolean es aquel que devuelve un valor true o false, ya sea por el verdadero o por el falso. Y una sentencia if es una construcción que me permite especificar en un programa rutas alternativas de ejecución. Si se cumple la condición, voy a hacer una acción, y en el caso que tuviera un si no, voy a hacer otra. La forma clásica de un if es la que vemos ahí en pantalla, donde se especifica una expresión lógica entre paréntesis, y si esta resulta verdadera, se ejecutan las sentencias. El if-else es el que vemos ahí, donde se evalúa una condición lógica. Si esta es verdadera, se ejecutan todas las sentencias por la parte afirmativa, y si no, va por la parte del else y ejecuta las sentencias negativas. En todas las sentencias, tanto condicionales como repetitivas, el uso de las llaves es opcional cuando tenemos una sola sentencia, pero es recomendable siempre usarlas. Veamos un ejemplo. Ahí en el caso del if, si x es mayor o igual a 6, imprimo aprobado. Asumimos que x es una variable entera. Recuerden lo que pasa con las variables de tipo float o double. Entonces la condición de evaluar es x mayor o igual a 6. Cuando eso sea verdadero, va a ejecutar system.out.println aprobado. Aquí vemos el ejemplo de un if-else. La consigna es si x es mayor o igual a 6, imprimir aprobado, si no, imprimir desaprobado. La condición de valor va a ser la misma, x mayor o igual a 6. Si esta es verdadera, se imprime por pantalla aprobado, y si es falsa, va a ir por el else e imprimir por pantalla desaprobado. Otra sentencia condicional es el switch, que permite ejecutar un conjunto de expresiones basadas en un valor de una variable o de una expresión. Se especifica mediante switch y la expresión que queremos evaluar, y luego vienen varios cases con un valor asociado. Si se cumple ese valor, en caso de igualdad con la expresión, se ejecutan las expresiones asociadas a ese case. El break se usa para salir del switch, porque recuerden, el switch aquí funciona de manera similar al switch en C. Si yo no pongo un break y por ejemplo entro en el case de valor 1, voy a ejecutar todas las expresiones de valor 2, todas las expresiones de valor n y la de default, porque si no encuentra un break no sale del switch y sigue ejecutándose hacia abajo. La expresión de valor puede ser char, byte, short, int o string, solamente ese tipo de datos. Valor 1, valor 2 o valor n tienen que ser de igual tipo de datos de la expresión que estamos evaluando y deben ser constantes. No podemos usar variables ahí. Como les dije, el funcionamiento es similar al existente en el lenguaje C. Default es opcional y se va a ejecutar siempre que ningún case se cumpla, y salvo que se cumpla un case y no pongamos un break y lleguemos al punto de default. Desde Java 12 el switch tuvo cambios. Ahora permite usarlo ya sea como expresión o sentencia, puede retornar valores de una sentencia switch y puede usar varias etiquetas en un case. Veamos un ejemplo. Si el día es entre 1 y 5, imprimir día de la semana. Asumimos en este ejemplo que 1 es lunes, 5 es viernes. Si es 6 o 7, dígase sábado o domingo, imprimir fin de semana, y si no, imprimir error. Ese sería el formato del switch clásico. Si x es el valor que contiene el día de la semana,
Cuando X valga 1, 2, 3, 4 o 5 va a imprimir día de la semana y con el break voy a salir del switch. Fíjense que esto se puede hacer porque si es 1 va a buscar la expresión asociada, que en este caso no tiene ninguna, va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que encuentre un break. Antes de encontrar el break va a imprimir día de la semana. En caso de 6 o 7, imprimir fin de semana. Y en el caso de default, ya que no fue ninguno de los valores especificados, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, imprimir error. Desde Java 12 podemos usar múltiples etiquetas en un case, lo cual la expresión queda muy simplificada. Para usar múltiples etiquetas, separamos cada una de las etiquetas con una coma. Entonces ahí nos quedaría X es el valor a evaluar, y ponemos case 1, 2, 3, 4, 5, es decir, cuando sea uno de esos valores, imprimir día de la semana y salir. Si el valor es 6 o 7, imprimir fin de semana y salir, y por defecto, imprimir error y salir. Recuerden, el break sale de un switch y, si recuerdan de ese, también sale de un ciclo repetitivo. En el caso que tengamos una única expresión, podemos usar este formato de switch. Es semejante al anterior, pero no tenemos que especificar el break. Y en lugar de usar el 2 puntos, usamos el menos y el mayor. Dijimos que con el switch también podemos retornar valores. Supongamos ese ejemplo. Si el valor es 1, retornar 2. Si el valor es 2, retornar 4. Si el valor es 3, 9. Y si no, retornar 1. Si X es la variable a evaluar, ponemos que la sentencia switch va a ser asignada a una variable Y. Y ahí el valor asociado al case es el valor que vamos a retornar de ese switch. Es decir, el valor asociado al case 1 es 2, el valor asociado al case 2 es 4, el valor asociado al case 3 es 9 y por defecto va a retornar 1. También podemos especificar esta instrucción usando la forma clásica. Pero ahora, al break, le debemos indicar qué valor va a retornar. Ahí con break 2 decimos que va a retornar 2, con break 4 que va a retornar 4, con break 9 que va a retornar 9 y con break 1 que va a retornar 1. Java, al igual que C, tiene la expresión condicional, que es una expresión ternaria, donde se especifica una expresión lógica, se pone el signo de pregunta cerrando, y si esa expresión lógica es verdadera, se va a ejecutar expresión 1. Y si es falsa, se va a ejecutar expresión 2, que está especificada luego del 2 puntos. Un bucle while va a ejecutar sentencia de manera repetida mientras la condición que evalúa sea verdadera. El formato es el que tienen ahí en pantalla. La expresión lógica de evaluar va entre paréntesis y si existiera una sola sentencia, las llaves son opcionales. Pero recuerden, siempre es recomendable poner llaves en el conjunto de sentencias que se ejecutan dentro de un bucle. Ahí vemos un ejemplo de un bucle while que imprime la tabla de multiplicar del 2. En la primera línea inicializamos la variable valor de tipo entero en 0 y ahí preguntamos si valor es menor o igual que 10. Al ser verdadera va a imprimir por pantalla el resultado de 2 por 0 y va a sumar en 1 a la variable valor. Ahí va a volver a evaluar la condición. Si es verdadera va a seguir imprimiendo y aumentando en 1 valor. Eso hasta que valor menor o igual a 10 sea falso.
El bucle do while es equivalente al bucle while, salvo que la expresión lógica se evalúa al final. Eso nos asegura que el conjunto de sentencias que está contenido dentro del bucle se va a ejecutar por lo menos una vez. Ahí vemos un ejemplo en el cual vamos a solicitar ingresar una cadena de caracteres desde el teclado, vamos a imprimir la misma en mayúscula y vamos a salir del bucle while cuando la cadena ingresada sea una cadena vacía. En la primera línea creamos un objeto de tipo scanner que va a leer desde la entrada estándar. En la segunda línea definimos una variable texto que va a contener un objeto de tipo string. Y ahí ingresamos en el bucle o ciclo. En la siguiente línea, en la variable texto, guardamos el resultado de lo que se lea desde la entrada estándar. Y en la siguiente imprimimos esa lectura transformándola en mayúsculas. La condición a evaluar en el bucle es texto.equals vacío y eso negado. Es decir, si ingresé vacío, esa evaluación va a ser verdadera y por la negación me va a quedar en falso. Al ser falso salgo del ciclo. El bucle for es semejante o igual al de C. ¿Cómo funciona? Lo primero que se ejecuta en el ciclo for es la acción inicial. Una vez que se ejecuta la acción inicial, se evalúa la condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta el conjunto de sentencias asociado al ciclo for. Una vez que se ejecutaron dichas sentencias, se realiza la acción luego de cada iteración, para luego volver a evaluar la condición. Si es verdadera, se repite la acción. Si es falsa, se sale del ciclo. Ahí vemos cómo sería imprimir la tabla de multiplicar del 2 usando un ciclo for. En este caso, la iniciación de la variable valor va dentro del ciclo for, por ende, esa variable va a quedar circunscripta al contexto del bucle o ciclo for. Tengan en cuenta eso. Toda variable que se define dentro de un if, switch, while, do while o for queda circunscripta al mismo. Otra consideración a tener en cuenta es que Java también permite el uso de las sentencias break y continua. Break lo que hace es salir de un switch o salir de un bucle repetitivo, y continue lo que hace es, si estoy dentro de un bucle repetitivo y ejecuto continue, todo lo que falta dentro de ese ciclo no se ejecuta y paso a evaluar la condición nuevamente. Muchas gracias. Repasen los conceptos, prueben todos estos conceptos en NetBeans o en JShell y seguimos en la clase que viene.